Buenos días. El tema que les voy a hablar yo son las aportaciones de la química en la medicina. Uno de los más grandes avances que ha marcado en el siglo XX y que evidentemente seguirá avanzando en el siglo XXI es el espectacular desarrollo de la medicina. La industria química ha sido fundamental en varios tipos de campos, especialmente en el ámbito de la salud. Sin la química, la medicina y la cirugía se hubieran quedado estancadas en prácticas propias del siglo XIX. La química nos proporciona vacunas, antibióticos y otros tipos de medicamentos que nos curan y protegen de las enfermedades. Algunos medicamentos de composición sencilla son el agua oxigenada, el yodo, el bicarbonato de sodio, etc. Los antibióticos inhiben o destruyen las bacterias y otros tipos de microorganismos. Los analgésicos alivian el dolor. Los antiinflamatorios reducen la inflamación. La química influye en todo sobre la medicina, ya que para realizar un diagnóstico clínico es necesario llevar a cabo los mecanismos para desarrollar un diagnóstico clínico sobre alguna enfermedad o trastorno. Además, depende de la química, junto a otros tipos de ciencias, a desarrollar nuevos medicamentos para los diferentes tipos de enfermedades. Buenos días. El tema del día de hoy es la química en los alimentos. La química en los alimentos es uno de los procesos más aplicados en las industrias, ya que sufren transformaciones o modificaciones en diferentes tipos de alimentos. Algunos de ellos que se utilizan mucho en la química son los que contienen aditivos, que son los saborizantes y colorantes, ya que esto hace que con ello se realicen diferentes tipos de pastas y otros que son los dulces. Sin embargo, algo más utilizado en los procedimientos que es el enfriamiento, que es poner alimentos a cierta temperatura, la congelación, que es la solidificación de los productos, la pasteurización, que es el proceso térmico de los líquidos de reducir agentes patógenos, que serían las bacterias y los mohos, entre otros. También algo sería el secado, que es el método de extraer agua a los alimentos, de extraer todo el agua y darles un secado excelente para su consumo. Otro sería el ahumado, que es la conservación de someter alimentos a un cierto humo proveniente del fuego, que es la resina. La química está en todo, ya que en los alimentos se debe a diferentes tipos de alimentos que se dan produciendo la química. Algunas de estas enfermedades que nos llegan a contagiar con los alimentos sería la gastritis, las alergias, las úlceras y los trastornos estomacales. Buenos días, yo voy a hablar sobre mi tema y mi tema es la guerra en la química. La guerra en la química es la guerra tóxica que sirve para incapacitar, herir o matar al enemigo, que es lo más fácil que podemos hacer con alguna cosa química y así. Las armas químicas son clasificadas por armas destructivas porque son las más fáciles que pueden causarte un daño o una destrucción muy rápido, en menos de unos 2 segundos ya no sabes ni qué. La guerra química es diferente a las armas convencionales o nucleares por los efectos destructibles. Son muy diferentes porque las nucleares es pues cuando de volada es sobre el núcleo o cosas más grandes que las tóxicas y todo eso. Entonces dice que las armas químicas no tienen una fuerza tan explosiva como otras. Hay ejemplos que en los tiempos de Hitler y todo eso usaban la mayor parte del tiempo las tipos armas de esas. También que son para, pues como dicen, para las guerras más que nada, y se hicieron ilegales en el año 1993. Porque ya era mucho el daño que andaban haciendo en ciertas ciudades y países. Entonces, también en la guerra en la química y todo eso, tenemos que estar tomando en cuenta que son peligrosos y que no cualquier persona lo pueden tener. Los tienen personas como expertos, científicos, también hay biólogos y más que nada los de la fuerza militar o el ejército y el army más que nada. Buenos
tardes. El tema que a mí me tocó es la química y el calentamiento global. Principalmente nuestro planeta está protegido por la atmósfera. La atmósfera solo permite que ciertos rayos de luz mantengan nuestro planeta a cierta temperatura. El principal problema del calentamiento global son los gases de efecto invernadero. ¿Qué son estos gases? Son provocados por el dióxido de carbono, por la quema de combustibles fósiles, por la quema de bosques y principalmente el ser humano usa plantas generadoras de energía a base de combustible que se va directamente a la atmósfera, y esto provoca que cuando los rayos del sol quedan atrapados, la temperatura del planeta aumenta y provoca sequías e inundaciones más severas. Asimismo, esto provoca el deshielo de los polos, y esto hace que se pierdan más especies y la temperatura del mar aumenta y deja pasar más agua dulce a los océanos. Para combatir este problema, principalmente la solución sería evitar la combustión, disminuir el uso de aires acondicionados y reducir el uso de energía. Y por último, crear conciencia nosotros mismos para que así termine este problema.